sobre un tópico solo para que vean este libro, los que pueden ver el título de este libro. Aquí está el título del libro, que se llama Final Report, Truth and Reconciliation of Commission of Canada. Ok, pues vamos a ver, vamos a comenzar. El reporte final de la Comisión sobre la Verdad y Reconciliación de las Escuelas Residenciales de Canadá. Este reporte fue una investigación que se dio por las litigaciones que estaban ocurriendo en Canadá, donde el gobierno siempre estaba tratando de no pagar compensación a las gentes indígenas, o sea, sobrevivientes de las escuelas residenciales. Esta investigación se prolongó por 6 años. En este reporte incluyen la historia de las escuelas residenciales. También está el legado de la historia o del sistema de la escuela. Y además pusieron 94 recomendaciones de la Comisión hacia el gobierno de Canadá, las instituciones que existen. Lo triste de este reporte es que se da muchos años después de los hechos y abusos en contra de la población indígena, pero específicamente hacia los niños indígenas. También cabe mencionar que la población canadiense durante todos esos años tuvieron muy poco conocimiento sobre estos hechos. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Les quitaban a los niños de su familia, los llevaban a esas escuelas residenciales, le cortaban el cabello, prohibían que hablara su idioma, los abusaban sexualmente o físicamente. Esto pasó desde los 1400, 1500 por ahí, desde que vinieron a América hasta 1990. Es una parte triste, una parte bien negativo sobre la existencia de este país que se conoce como Canadá. Más de 90,000 sobrevivientes fueron compensados económicamente por el gobierno canadiense debido a las experiencias que ellos vivieron durante su estancia en las escuelas residenciales, que hasta este día impacta o afecta la vida cotidiana de esa gente, como son la adicción de droga, el alcohol, el ciclo de abuso familiar y el alto índice de suicidio. La comisión concluye que esta historia o experiencia que vivieron los indígenas en estas escuelas residenciales constituye como un acto de genocidio por parte del gobierno de Canadá, sus instituciones y las iglesias que eran los que manejaban esta escuela. El reporte ofrece 24 recomendaciones, como dije anteriormente, para el gobierno, las iglesias, las instituciones y también hacia la población canadiense no indígena, como un camino para poder avanzar desde una disculpa a una verdadera reconciliación que sea aceptada no solo por los indígenas o nativos, sino también por todos los canadienses. Las escuelas residenciales, muy poca gente de Canadá supo de esto. Como dije, esto comenzó en los años 1500, 1400. Era manejado primeramente por las iglesias, pero después fue manejado por el gobierno. Hablaré un poquito más de eso, un poquito más tarde. Pero antes que podamos hablar de por qué existieron estas escuelas, tenemos que hablar sobre lo que conocemos nosotros como colonialismo. Hablar sobre Cristóbal Colón cuando llegó a la orilla de lo que se conoce hoy ahora como América,
en 1492. En 1943 salió un comunicado o carta del Papa Alejandro VI, uno de los líderes de la Iglesia Católica, donde él autoriza que los descubridores hagan o tomen posesión de las tierras que descubren. Esto se conoce con el nombre de doctrina de descubrimiento o terra nullius. En inglés es Doctrine of Discovery or Terra Nullius. ¿Qué significa esto? Según esa carta, los indígenas no poseían autoridad sobre la tierra. En otras palabras, no eran dueños. Entonces las tierras se consideraban libres o vacantes. En otras palabras, como si no estuvieran ocupadas. Y así fue que se legalizaron la colonización fuera de Europa. Tenemos que saber que esta doctrina de descubrimiento se dio por todos los países, no solo Canadá, casi todos los países que fueron colonizados. Pero los indígenas fueron tratados muy mal aquí en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Los que sobresalen con el peor trato son los canadienses y los americanos. Esta doctrina de descubrimiento permitió a los colonizadores establecer su soberanía sobre los indígenas y sus tierras. Al establecer esta soberanía, ellos trataron de, por lo menos, para que nosotros o las demás personas pudieran interpretar que no fueran tan malos, fue que comenzaron a hacer tratados con los indígenas. Los tratados de Canadá se hicieron en los años 1700 y pico. El tratado 6, 7, 8. En ese tratado ellos ponían, como el indio no podía firmar, el indio simplemente ponía su dedo como firma. Los indígenas, perdón que diga indio porque son indígenas, los indios son de India. Los indígenas, cuando ellos hacían esos tratados, lo hacían de buena fe. Fue por muchos años después que ellos reconocieron de que el gobierno no había hecho estos tratados de buena fe. Esta doctrina de descubrimiento no solo influenció al gobierno, sino a las religiones. La justificación del intento de obligar que los niños indígenas fueran separados de su familia. Muchas veces la distancia de la separación era lejísimo. Los niños no podían ir a su casa, ni los padres podían venir a visitarlos. Es triste la historia. Habían niños que si se escapaban del colegio y llegaban a sus casas, la policía se involucraba a ir a buscarlos y traerlos de nuevo a la residencia. Muchos de ellos murieron por causa de abusos, por causa de negligencia, por falta de hambre. O sea, las condiciones de vida que tenían en esas escuelas residenciales no era para humanos. Y más bien la idea, lo triste de esto, la idea de esas escuelas residenciales fue para realmente cambiar la cultura de los indígenas. Pero sabemos también, las intenciones eran exterminarlos, o sea, cometer un genocidio étnico aquí en este país. Estoy hablando más de Canadá porque el libro que leí se llama El reporte final de la Comisión de la verdadera
reconciliación de la Comisión de Canadá. En estos libros tenemos varios testimonios de muchos sobrevivientes. El libro consta de 400 y pico de páginas. Lo voy a resumir. Como dije, hasta la Corte Suprema de Canadá también usó la doctrina de descubrimiento cuando hubo casos donde ellos tenían que opinar. Y recientemente se usó esta doctrina en 2024. Este reporte o la investigación del reporte de la comisión comenzó en el 2008, si no me equivoco, y termina como en los 2015. Los países que más hicieron uso de esta doctrina fueron Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Tenemos que mencionar que hubo un tiempo dentro de la historia de Canadá donde se refieren a esa temporada como la primicia de los 60. Un término que usó un autor cuando escribió un reporte en 1983 sobre los niños indígenas y el sistema de salud de Canadá, del trato que se les dio también a estos niños. O sea, no solo fue en las escuelas. Hasta el día de hoy, los indígenas no tienen las mismas atenciones, tanto a nivel de salud, educación, de policía o de justicia, como la tenemos nosotros, aún siendo foráneos. La Declaración de las Naciones Unidas, que existió desde 1948, no se da hasta el 13 de diciembre del 2007. Esa Declaración de Naciones Unidas es sobre los derechos humanos de los indígenas. Y los 4 países que lo resistieron o se opusieron a esta doctrina o a esta ley fueron los mismos Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Después de todo, los indígenas quieren rescindir o acabar con esta doctrina de descubrimiento por la invalidación, o acabar con esta doctrina de descubrimiento por la validez de pensar o presumir la superioridad de los cristianos europeos que se hizo para explotarlos, tratarlos como que no fueran humanos, y el hecho de hacer de los derechos básicos de su gente. Has de creer que la justicia hacia los criminales o personas que cometieron los delitos de abuso hacia los niños de las escuelas residenciales es otra vergüenza del gobierno. Hubieron como 38,000 casos de abusos que se reportaron, pero no van a creer que solo 50 personas o menos de 50 personas fueron condenados por esos crímenes que cometieron. En otras palabras, menos del 1%. El sistema judicial aquí en Canadá siempre ha estado a favor del gobierno. Hasta este día tenemos que tener precaución contra nuestro sistema judicial por el papel que jugaron durante todos esos años. No fue hasta el año 2008, el 11 de junio, que el gobierno de Canadá pidió disculpas. Ese fue un día muy importante para los indígenas. El gobierno de Canadá pidió disculpas, aceptó la realidad de que había tratado muy mal a los indígenas por medio del primer ministro conservador en ese entonces, de nombre Harper, Ese mismo día también
consiguieron disculpa de parte del líder del Partido Liberal, Stéphane Dion, en el Parlamento. Se escuchó disculpas del líder del Partido Quebecois, Michel Duceppe, y se escuchó disculpas de parte del Partido Demócrata, Jack Layton. Se me olvida mencionar de que estas escuelas residenciales comenzaron, como dije, durante la colonización al llegar los de Europa hacia acá. Primero se comenzó que las iglesias fueron los que manejaban la escuela. Nosotros sabemos que en 1867 Canadá se convierte en un país, o es la confederación, lo que nosotros nos llamamos la Confederación de Canadá, que lo celebramos creo que el 4 de julio o 1 de julio, no me equivoco a veces cuál es de los Estados Unidos, cuál es nuestro. No importa, pero sabemos que es en julio y sabemos que fue en 1807. El primer ministro, de nombre John A. Macdonald, un hombre con una visión amplia, fue el que construyó el ferrocarril desde el oeste de Vancouver hasta el este, que es Montreal, aproximadamente unos 22.000 kilómetros o 12.500 millas. Se terminó de hacer ese ferrocarril en 1885, si no me equivoco. Las iglesias también pidieron disculpas por el papel que habían jugado durante la existencia de esta escuela. Aunque es importante mencionar, el gobierno no se disculpa hasta 2008. Las iglesias lo hicieron mucho más antes. La iglesia United Church, o la Iglesia Unida, lo hizo en 1986 y de nuevo lo hizo en 1988. La Iglesia Anglicana lo hace en 1993, o 93 que diga. La Iglesia Presbiteránea lo hace en 1994. La Iglesia Católica es la única que no hace su disculpa oficialmente hasta hace 2 años, cuando vino el Papa Francisco y visitó Canadá. Se disculpó, oiga bien, se disculpó por los que habían participado directamente en las escuelas residenciales, pero no se disculpó por la creación de la doctrina que lo había hecho el Papa Archibald VI en 1493. O sea, él se disculpa por la gente, o sea, los trabajadores que llegaban ahí abusaron sexualmente de los indígenas, de los niños indígenas, pero no se disculpa por la doctrina, o sea, la causa principal de este genocidio que hubo aquí en Canadá. También se había disculpado en una carta el Papa Benedicto XVI antes de su muerte. Pero él, cuando hace su carta, no es bien claro para pedir disculpas hacia los indígenas. Pero había escrito otra carta hacia la gente de Europa y ahí sí se demuestra la verdadera disculpa que él pide. La policía montada real canadiense, que se llama el RCMP, Royal Canadian Mounted Police en inglés, por su sigla, en mayo
del 2024. Así que esta cuestión de las escuelas residenciales impacta hasta el día de hoy a los indígenas. Voy a hablar sobre las recomendaciones que hizo la comisión hacia el gobierno, las instituciones, los líderes, los indígenas y las iglesias. Al gobierno se les recomendó de que en las escuelas primarias, secundarias, universitarias, por lo menos se dé un curso sobre la historia de los nativos o indígenas de este país. Pero específicamente quieren que en ese currículum esté la historia o la experiencia que vivieron los sobrevivientes y los que murieron en las escuelas residenciales. También quieren que nosotros los canadienses leamos este libro para aprender sobre la historia y así también podemos simpatizar o tener compasión hacia los indígenas. ¿Qué es lo que pasa en este país? Hasta a mí me pasó. Yo tuve cierto conocimiento de los indígenas porque fui guía turística en este país, por lo tanto aprendí mucho sobre los indígenas, visitaba estas escuelas que son museos. Actualmente existe un museo en el lado de British Columbia, en Kamloops. Yo visitaba esa escuela. Entonces pensé que yo sabía bastante sobre los indígenas. Ahora que leo el libro, entiendo que lo que yo sabía era una migaja de lo que pasó con respecto a las escuelas residenciales aquí en Canadá. Entonces, el gobierno, la recomendación de la comisión es que si el gobierno pone esto en la escuela, los niños, no nosotros los viejos, ya no vamos a, muchos nos vamos a cambiar, ya tenemos nuestra forma de pensar. Entonces no vamos a cambiar, pero los niños podrán cambiar a como ven a los indígenas. La mayoría de la gente que ve a los indígenas los ve, los menosprecia, dicen que son borrachos, que no les gusta trabajar, que solo viven del gobierno, todas estas cosas. Pero muchos no saben de que la razón por es porque tienen trauma, tienen problema de alcohol, y también habían niños que nacieron con lo que se conoce como síndrome de alcohol fetal. ¿Qué significa esa palabra? Esas palabras. Que esos niños fueron afectados por tanto alcohol que consumió su madre. Entonces hay mucha gente que... La comisión convoca al sistema judicial a que sus abogados, jueces, aprendan sobre los problemas y traumas que han experimentado los indígenas durante la existencia de las escuelas residenciales, para que cuando se haga justicia se tome en consideración el problema de alcohol, droga y además el síndrome de alcohol fetal que mencioné. Porque estos niños aún comienzan a cometer crímenes. Ya cuando están en los 18, 19 han cometido bastante crimen y muchos van a la prisión. Aquí en Canadá casi el 80% de los que están en prisión son los indígenas. O sea, imagínate 80%, 75%, o aunque sea 40% de una población. Eso se considera bastante. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema estaba en contra de los indígenas. El sistema estaba hecho para condenar a los indígenas, para tratarlos mal. Desde el comienzo de nuestro sistema aquí en Canadá.
Y no solo en Canadá. Estoy hablando de Canadá, como digo, porque el libro se refiere a Canadá. Pero esto pasó en todo el mundo. ¿Qué? La diferencia entre lo que pasó aquí en Canadá, Australia o Estados Unidos especialmente, es de que nosotros tenemos reservas. En otros países como Nicaragua no hay reservas. Los misquitos se quedaron en su tierra, en México también. Aquí hay reservas. Y las reservas, o reservation se dice, pero son reservas. Las reservas, cuando se les dio estas tierras a los indígenas, se les dio las tierras donde no podían producir, no podían hacer agricultura, o sea, las peores tierras de Canadá se les dio a los. Pero cuando se escribió los tratados, en una de ellas se dice de que lo que se produjera de esas tierras concederían realeza de por vida, de generación a generación. En otras palabras, el canadiense puso a estos indígenas en reservas creyendo que ellos iban a subsistir o a existir en el futuro, pero no sabían que el Creador, a los que también los indígenas tenían constante comunión con él, les iba a depositar los recursos naturales que hay en Canadá, que existe, como es el petróleo, los diamantes. Se halló estos recursos naturales. Como el tratado había sido que iban a pagarle a la gente o darle royalty o realeza, entonces hay muchas tribus que son ricas, que tienen bastante dinero. Pero si uno visita, y como he dicho, yo he visitado estas reservas, no se puede ver la riqueza en las reservas. Porque la gente no aprendió a manejar su dinero. No fueron a la escuela. Son drogadictos. Imagínate que a los 18 años que consigas $18,000 de un solo, sin que te pregunten nada, solo te dan $18,000. Te dan $1,000 por cada año por ser indígena o nativo. Cuando estás en la reserva, voy a aclarar porque hay gente que salieron de la reserva que viven en las ciudades. Esa gente no tiene las mismas opciones como las que viven en la reserva. Un ejemplo típico, nosotros pagamos lo que se llama impuesto GST aquí en Canadá. Aquí en Alberta pagamos 5%. En British Columbia se paga 5% del gobierno y 7% a nivel provincial, que viene siendo 12%. Pues ¿qué es lo que hacen los indígenas acá cerca, los que viven aquí nomás como a unos 30 minutos de Calgary? Ellos cuando vienen a comprar un carro aquí a Calgary, hacen que la empresa lo vaya a entregar a la reserva, porque al ser entregados a la reserva no se paga el impuesto. Pero si ellos los compran y lo pagan aquí en Calgary, tienen que pagar el 5%. Eso es un ejemplo. Tienen su propia gasolinera, ellos no pagan impuestos como nosotros. Nosotros dentro del paquete que tenemos de combustible, nosotros tenemos los impuestos dentro de ese precio. Entonces uno no ve de qué pagó. Ahora sí creo que cuando uno paga, sale en el recibo por cuestiones de poder reclamar, porque si tenés negocio también aquí en Canadá, uno tiene que poner esos gastos y se les devuelve ese dinero, por lo menos el 60% se le devuelve. O sea, esas son las cosas que hablo para que entendamos de que los indígenas acá tienen ciertas cosas que les benefician, pero no fue por suerte, sino simplemente fue por el tratado que hicieron y le salió el tiro por la culata, como decimos, al gobierno de Canadá.